El tema de la predicación lo he titulado El costo de ser cristiano. Y estaba entre colocarle el costo de ser discípulo, pero me decidí colocarle el costo de ser cristiano porque es más fácil que todos nos identifiquemos por alguna extraña razón, nos identificamos más fácilmente como cristianos que como discípulos. Entonces, el costo de ser cristiano tiene que ver indirectamente con la pregunta si eres discípulo o no. Yo diría no más que indirectamente, directamente, pero detrás de la palabra. El costo de ser un discípulo es lo que nos lleva a llamarnos cristianos. Cuando los padres matriculan a sus hijos, o nosotros padres matriculamos a nuestros hijos en las escuelas, somos nosotros los que escuchamos los requisitos de la escuela. No son los niños los que van a colocar los requisitos para ser alumnos, sino que es la escuela la que le coloca los requisitos a los futuros alumnos, estudiantes o discípulos. Ese es un concepto muy básico. Si nosotros vamos a un lugar a aprender algo, nos sometemos a las reglas y si es que aceptamos, entonces podemos ser estudiantes. Si en la escuela hay requisitos, ¿usted cree que en el Evangelio para ser discípulo no hay requisitos? Como le contaba, esta semana compartimos mi esposa y yo con otra pareja de pastores. Y estábamos hablando del ministerio y cómo ellos hacen las cosas y nos tomamos un poquito de tiempo para escucharlos a ellos. Y hay algo que ellos compartieron que me flipió, como dicen. Me llegó muy adentro porque el pastor me decía, mira, cuando llega una persona a la iglesia, yo lo primero que hago, antes de que sirva, antes de que haga nada en la iglesia, tiene que pasar el discipulado. Ok, ese es el requisito. Me decía, no, cuando pasa el discipulado, tiene que estar de acuerdo con que él quiere ser un discípulo. Porque es prácticamente presentarle los requisitos y después él tiene que tomar una decisión si es que quiere vivir de acuerdo a lo que demanda Jesús de sus discípulos. Entonces yo le dije, le preguntaba, entonces, ¿usted se asegura de que las personas tengan una decisión? No solamente escuchen el discipulado. Me dijo, sí. Tienen que tomar una decisión porque pueden escuchar al discipulado y no estar de acuerdo con el discipulado. O no estar de acuerdo con algún tema en su vida que no quieren dejar. Pero Jesucristo dijo que para ser discípulos hay que dejarlo todo y seguirlo a Él. Y eso caló muy profundo en mi corazón porque quizás uno, muchas veces, quizás con un corazón amplio en misericordia y amplio en abrazar a las personas, nos olvidamos de que nosotros somos llamados a aceptar la realidad de que ser cristiano es ser un discípulo de Dios. Es ser un aprendiz por decisión. Y esa decisión involucra nuestro estilo de vida. Entonces, si vamos a Mateo 16:24, Mateo 16:24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso me hace pensar a mí, lo vamos a volver a ver, que nosotros como discípulos, como cristianos, no estamos pagando muchas veces el costo de ser lo que decimos ser. Y ese es un grave problema porque como no pagamos el costo, entonces no somos verdaderos cristianos, no somos verdaderos discípulos y la gente se confunde. Pero si mira, son cristianos y mira, pues si dices que es discípulo de Cristo y ni se diga cuando nos interesa una persona. No sé si usted ha estado enamorada alguna vez o ha estado enamorado alguna vez. ¿Cuáles son los costos que ha pagado usted para estar cerca de esa persona? ¿Cuáles son las locuras que ha hecho usted por estar cerca de esa persona que usted ama, que usted ha decidido hacer todo por estar junto a ella? Cada uno tendría que contar todas las locuras que hacemos muchas veces. Historias que solamente existen porque alguien decidió pagar un precio muy alto, a veces, que es incluso moverse hasta de país. Yo con él, decían en Chile, yo hasta la China me voy con ella. Yo hasta la China lo sigo a él. Y el costo por seguir a Cristo. ¿Hasta dónde vamos nosotros por él? En 2 de Samuel 24, 2 de Samuel capítulo 24, hay una historia
del rey David que me quebrantó el corazón. Porque es una historia dolorosa. Es una historia donde comienza mostrando muerte en gran cantidad. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en 2 de Samuel 24. Es la historia cuando David censó al pueblo sin la autorización del Señor. Por mientras que usted busca 2 de Samuel 24, voy a tomar un sorbito. Segunda de Samuel 24. Dice la palabra de la siguiente manera. Una vez más el Señor se enojó con Israel e hizo que David se volviera contra los israelitas, ordenándole: levanta un censo de Israel y de Judá. Así que el rey David le dijo a Joab, comandante del ejército: vayan por todas las tribus de Israel y levanten un censo, desde Dan hasta Beerseba, para que yo sepa cuántos pueden cumplir el servicio militar. Pero Joab le dijo al rey: que el Señor su Dios multiplique 100 veces el número de sus tropas y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero, ¿por qué quiere su majestad hacer tal cosa? O sea, el censo. No obstante, el rey David les ordenó enérgicamente a Joab y a los demás capitanes del ejército que fueran a levantar el censo. Así que salieron a hacer lo que el rey pedía. Les tomó 9 meses, salté al verso 8. Les tomó 9 meses y 20 días para hacer este recorrido por el país. O sea, imagínense, 9 meses y 20 días les tomó censar al pueblo. Después de este tiempo regresaron a Jerusalén y Joab le entregó el resultado del censo al rey. Había 800,000 en Israel que podían pelear a espada y 500,000 en Judá. Entonces David, verso 10, se sintió avergonzado de haber ordenado el censo y le dijo al Señor: Señor, he cometido un gran pecado, he sido un tonto, te ruego que me perdones. Y esta es la parte donde no hubo perdón gratis, la parte triste. Verso 11, cuando David se levantó a la mañana siguiente, Gad, el vidente de David, o el profeta, recibió este mensaje del Señor: ve y dile a David que el Señor dice: escoge entre estos 3 castigos, ¿cuál prefieres? Gad fue a ver a David, le informó del asunto y le dijo: escoge entre estos 3 castigos: 3 años de escasez de alimento para ti y tu tierra. Número 2, persecución de parte de tus enemigos durante 3 meses. Y número 3, 3 días de epidemia en tu país. Piénsalo, escoge y dímelo para que yo se lo comunique al Señor que me envió. Wow, qué decisión. Entonces David le dijo a Gad: estoy en un verdadero aprieto, pero es mejor que nuestro castigo venga del Señor y no de la gente, pues su amor es grande. O sea, tomó la opción 3, que venga enfermedad por 3 días. Epidemia. Verso 15. Así que el Señor envió enfermedad contra Israel. Empezó en la mañana y continuó hasta el tiempo designado. Murieron 70,000 hombres desde Dan hasta Beerseba. El ángel alzó su brazo para destruir Jerusalén, pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado y le dijo al ángel que destruyó la gente: basta, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Arauna, el Jebuseo. Cuando David vio que el ángel mató a la gente, le dijo al Señor: el que pequé fui yo. Yo soy el que hizo mal. Esta gente solo hizo lo que les ordené. Solo me siguieron como ovejitas. No hicieron nada malo. Que tu castigo caiga sobre mí y la familia de mi papá. Ese día Gad fue a ver a David y le dijo, el profeta: ve y construye un altar para el Señor en el lugar donde se trilla el trigo. ¿Se acuerdan el lugar donde el ángel se había detenido de matar? Propiedad de Arauna el Jebuseo. Así que David fue e hizo lo que el Señor le dijo y fue a ver a Arauna. Verso 19. 20.
Al ver Arauna que el rey David y sus oficiales se acercaban, salió y se postró rostro en tierra diciendo: ¿en qué puedo servir a mi señor y rey? David le contestó: vengo a comprarte el lugar donde se trilla el trigo para poder construir un altar al Señor y así termine la epidemia. Verso 22. Arauna dijo a David: tome mi señor y rey lo que quiera para ofrecer sacrificio. Aquí tiene bueyes para ofrecer en sacrificio que debe quemarse completamente, los tablones de trillar y los yugos de las yuntas para que use como leña. Todo es de su majestad. Arauna también le dijo: que el Señor tu Dios acepte con agrado tus ofrendas. Pero el rey le dijo a Arauna: no, yo te compro el lugar al precio justo, porque no voy a ofrecer al Señor algo que te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificio que no me cueste nada. Así que David compró los bueyes y el lugar donde se trilla el trigo por 50 monedas de plata. David construyó allí un altar para el Señor y le ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de paz. Y el Señor escuchó la oración de David por su país. Entonces la escuchó y detuvo la enfermedad que había enviado a Israel. Mientras leí esta palabra, yo no dejaba de sentir ciertos paralelos a la realidad que estamos trazando. Si resumimos la historia, David tomó una decisión, no de parte del Señor en sí, que era censar al pueblo, cuando Dios siempre le daba la victoria, cuando Dios estipulaba. No tenía para qué censar a cuántos hombres podían pelear con él. Ni menos un censo de 9 meses y 20 días. En 9 meses volvió a la razón y se dio cuenta que hizo algo muy malo, que es prácticamente decir que ya no confío en la mano del Señor obrando en mis batallas. Y el Señor le dio a escoger 3 castigos. Los 2 primeros eran relacionados con otras personas haciendo el mal. Y el tercero era relacionado con que Dios iba a herir con una epidemia a la tierra. Y él prefirió caer en las manos de un Dios misericordioso como lo es nuestro Padre Celestial. Eso es dramático, muy dramático. Las razones por las cuales se llega a la epidemia es algo dramático. Pero después lo que me quiero enfocar es qué es lo que hizo David para enderezar al pueblo. Y lo primero que hizo, como instrucción del profeta, fue: tienes que levantar y restaurar el altar que ha sido derribado. Tienes que volver a construir un altar, tienes que volver a lo esencial, al principio, a lo fundamental, a lo que siempre debió haber estado haciendo. Y era simplemente levantar un altar, pero no en cualquier lugar, sino en el lugar donde el ángel dejó de matar. Y ese lugar tenía dueño. Y este hombre le quería regalar el lugar, y regalar la leña, y regalar los bueyes, regalarle todo. Y él dijo: no puedo darle a Dios algo que no me cueste nada. Ese es el compendio, es el resumen de la historia. Ahora, si vamos al título, el costo de ser discípulo o el costo de ser cristiano. Una vida de discípulo nos costará, en primer lugar, cosas que nosotros no queremos dejar de hacer. Ser cristiano, cualquiera persona dice que es cristiano, pero ser discípulo como Jesucristo lo mandó es algo que solamente unos pocos pueden decir. Fíjese que voy a ser bien directo. Jesucristo no llamó a nadie cristiano. Lo voy a repetir. Jesucristo no llamó a nadie cristiano. Jesucristo llamaba a discípulos. Cristiano fue una palabra que posteriormente, después de la ascensión, se pronunció por primera vez en Antioquía. Pero Jesucristo no llamó cristianos, Jesucristo llamó discípulos. Y discípulo lo dice todo. Se va a someter a lo que el maestro le diga, pero van a haber costos. Por eso, cuando hablamos de ser discípulo, siempre me lleva a pensar a los grandes pianistas clásicos, los cuales tomaban alumnos y los alumnos de niños se tenían que ir a vivir con ellos
a vivir con ellos para tomar las clases necesarias y ser alumno del gran Franz Liszt, o ser alumno del gran Brahms. Tenía que someter su vida completamente a eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que someter de acuerdo a la palabra? Y voy a apurarme porque creo que el mensaje es directo. ¿Estamos pagando el costo o no lo estamos pagando? Así de simple. Porque si no estamos pagando el costo, dudo que seamos discípulos que realmente Dios está agradando de nosotros. Una vida de discípulos nos costará nuestros pecados favoritos. El pecado que con tanta facilidad nosotros realizamos constantemente, y alguno dirá, pero bueno, está hablando de cosas grandes, chicas. Yo estoy hablando de todo lo que desagrada a Dios. Usted le coloque nombre. Pero ¿qué es lo que dice Hechos 12:1? Dice, por esos mismos días el rey Herodes mandó a aprender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Entonces, van a haber cosas que nosotros vamos a hacer, vamos a vivir y nos van a tratar mal. Nos van a asediar por ser diferentes. Nos van a acorralar por ser diferentes. Si Herodes mandaba a buscar a los que fácilmente se señalaba, cuando usted deje de hacer las cosas que a usted le gusta, que saben que son pecados, lo van a señalar. En Chile dicen, este canuto, se volvió aleluya, se volvió fanático. Pero ese es el primer precio, que los Herodes modernos nos puedan identificar, porque dejamos de hacer lo que a Dios le desagrada, que son nuestros pecados favoritos. ¿Cuáles pecados nosotros realizamos sabiendo que no debemos hacerlos? ¿Cuáles pecados mantenemos aunque sabemos que somos esclavos de esos hábitos? No nos importa que el Señor se entristezca. Según Efesios 4:30, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Hay algo, si Jesucristo volviera hoy mismo, nos tendríamos que avergonzar delante de Él, porque no estamos siendo verdaderos discípulos y estamos practicando algún pecado favorito. ¿Qué hace que otros se pregunten, o mejor dicho, cuestionen cuando decimos soy cristiano y los demás? No hemos acostumbrado a vivir una vida de solamente decir cristiano, pero cuesta decir soy discípulo. ¿Por qué nos cuesta tanto? Conversábamos con este pastor y él decía, enfocaba, tienen que tomar una decisión después de hacer el estudio bíblico si es que quieren ser discípulos. Porque si no les agrada, si no les entró, si no les fue revelado, si no les tocó el corazón la palabra, simplemente van a estar ahí llenando una silla, pero no van a aceptar el evangelio. Y yo le encuentro razón. Todos los que queremos servir al Señor, primero, si queremos entrar a la escuela, como dijimos al principio, tenemos que inscribirnos en la escuela. Llegar a ser oficialmente estudiantes. ¿Qué significa eso para nosotros? Aceptar el discipulado, los mandatos, las enseñanzas que Jesucristo nos dejó. Número 2, una vida de discípulo nos costará que el mundo nos rechace. Una vida de discípulo, yo no sé si usted, si no ha pasado rechazos al convertirse al Señor, significa que algo anda mal. Algo está haciendo mal, algo no ha salido bien dentro de lo que se supone que es entrar a una vida nueva. Si a usted no lo han rechazado, significa que algo no se está haciendo bien. La palabra dice en 1 Juan 2, 15, 16. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿cómo podemos no estar en enemistad si cuando nos hacemos discípulos dejamos de andar haciendo lo que en el mundo hacíamos? Pero lamentablemente somos discípulos, entre comillas, que seguimos amando las cosas que a Dios no le agradan. La palabra nos llama a ser luz en un mundo de tinieblas.
Vemos en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. También Mateo 5:16 dice, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Fíjese que la gente está mirando cómo se comporta el discípulo. Por eso muchas veces la gente no entiende lo que está pasando. Yo entiendo de que pueden haber estudiantes y discípulos que no son perfectos, pero hay algo que nos debe identificar cuando no andamos en la misma corriente del río y vamos nadando como los ¿cómo se llama esto que nada? No es congruo, no es jurel. ¡Ja! Se me olvidó. Esto que viene en el salmón, ¿ves? Como el salmón, el cristiano tiene que ir en algo tiene que ir en contra de la corriente. Si se convierte en discípulo, en algo tiene que ir en contracorriente. Somos algún tipo de salmón. Pero de repente vemos cristianos que nada ni nada a favor de la corriente del mundo. Pareciera que solamente, incluso pasaron un discipulado, pero nunca aceptaron que ser discípulo es ir en contra de la corriente, es ir en contra del mundo. Es tomar la cruz de Cristo y seguirlo a Él. O sea, es tomar algo que va a incomodar a la vida anterior. Eso traerá rechazo, incluso de nuestros familiares. Pero nuestros familiares cuando mueran no pueden hacer nada por nosotros. Porque está estipulado que cada ser humano, que cada hombre, que cada mujer muera una vez y después de esto el juicio. Y ahí es donde viene lo bonito, que el evangelio es para salvar nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. No nuestra carne. La carne tarde o temprano, como siempre digo, va a terminar en alguna morgue. Y tarde o temprano va a ser sepultada. Pero la vida que solamente la das el ser discípulo de Cristo, el seguirlo a Él, el creer que Él es la vida, el camino, la verdad. El hacernos discípulos nos va a obligar a nadar en contra corriente. Si el mundo rechazó a Cristo, nuestro maestro, si somos discípulos, ¿usted cree que no nos van a rechazar a nosotros? Juan 15:19 dice lo siguiente: si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Perdón, si ustedes fueran al mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. O sea, él está haciendo un paralelo, que ser discípulo es actuar como él ha actuado, y a él lo persiguieron y hasta lo mataron. Entonces, cuando nosotros hacemos lo correcto como discípulos, primeramente vamos a ir en contra de la corriente, quizás, me refiero a las cosas malas que le desagradan al Señor, y segundo, vamos a tener una pasión por el Señor que no muchos van a entender. No muchos entienden por qué hay que volver a los servicios. Y con una mente quizás humana cuesta entenderlo, pero con un corazón lleno de amor por el Señor, cuesta dejar de llorar y de sentir tristeza por no estar como cuerpo unido, que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Decimos que Cristo sana, que Cristo salva. Jesucristo sanaba cantidades de enfermedades, y de repente, aún teniendo las medidas para protegernos, pareciera que nos pisara. Pareciera que la realidad del coronavirus pisara a Cristo. Y ahora nos sometemos solamente a la mente humana. Pero si somos discípulos del Señor, sabemos que es importantísimo hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y Él nos ha llamado a tener fe, a creer, a cuando estemos en la barca y haya tormenta, creer de que Él está con nosotros en la barca y que no nos va a dejar solo. No somos igual como los que están afuera, que no tienen esperanza, dice su palabra. Aun si la muerte llegaba,
El apóstol Pablo le dice, no quiero que sean como los demás que no tienen esperanza. Ustedes solamente duermen. Duermen cuando mueren, sí, ustedes duermen. No sean como los demás. Pareciera que escuchara las palabras diciéndole, iglesia del año 2020, no sean como los demás. El mismo poder que tiene el Señor lo sigue teniendo hoy en el año 2020. Él puede sanar, Él puede proteger. Cada servicio terminamos orando por protección, pidiéndole al Señor que nos libre del lazo del cazador, de la peste destructora, que nos cubra con sus alas, con su presencia, que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros. Entonces, si somos discípulos, nuestro actuar tiene que tener sentido y el mundo quizás no va a entender, porque vamos en contra de corriente. El mundo no entiende cuando alguien se emociona en una iglesia. Y en iglesias pentecostales donde el Espíritu Santo los toca, los llaman locos, los llaman estúpidos, están haciendo un show. Pero cuando están en borrachera y haciendo show y hasta vomitando, nadie les dice nada. ¿Por qué no dejan tranquilo a la iglesia? ¿Por qué no dejan tranquilo como Jesús le dijo a la mujer cuando los discípulos la estaban molestando? Ella lo único que quería era derramar el perfume a los pies del Señor, era quebrar ese alabastro de perfume y llorar en los pies del Señor. Y hizo un show. Ay, mire, saquen a esta mujer que anda aquí echando a perder el ambiente, llorando, y la moquera que tenía en los pies del Señor. Y el Señor dijo, déjenla tranquila. La defendió, déjenla en paz. Hoy en día pareciera que la misma palabra estuviera resonando. Lo que hace la iglesia de Cristo, lo que hace la novia, lo que hace la esposa, déjenla tranquila. Déjenla en paz si no le está haciendo nada malo a ustedes. Se está comportando como un discípulo que tiene que obedecer al maestro, que tiene que ir en contra de la corriente, algún tipo de salmón. Esa es la iglesia, la que tiene que demostrar que está pagando un costo para ser discípulo y que el costo de ser discípulo permite que nos llamemos cristianos. La próxima vez que nos pregunte, ¿usted es cristiana? ¿Se atrevería a decir, soy discípula de Cristo, soy discípulo de Cristo? Yo voy a hacerle intento. ¿Qué religión profesa? Discípulo de Cristo. Ya no evangélico, no pentecostal, no bautista, nada, no, soy discípulo de Cristo. De ahí vemos todos los apellidos, pero primero discípulo de Cristo. ¿Qué hace un discípulo? Se somete a lo que dice su Señor. Una vida de discípulo nos costará desde el punto de vista económico. ¿What? David podría haber recibido gratis. Mire, los hispanos somos re buenos para recibir gratis, me incluyo. Hasta hay una página en YouTube, en Facebook, donde regalan cosas y algunos están esclavos ahí de todos los días mirando donde regalan. Pero mire, David podría haber recibido gratis el lugar donde tenía que ser el sacrificio, el altar. Podría haber recibido gratis los bueyes, los animales, para quemar. Podría haber recibido gratis la madera. Si hubiera sido hispano, lo recibe. Pero David dijo algo: no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Entonces nosotros no podemos hacernos al lado de la parte económica, porque todo lo que tenemos proviene de Dios. Dice su palabra que toda buena dádiva proviene del Padre de los cielos, de nuestro Señor. Hay un canto bien lindo que quizá deberíamos incluir, que dice: todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi casa y mi familia. No sé qué sigue, pero todo se lo debo a Él. Pero no se metan con mi billetera, pero no me metan la mano al bolsillo. Eso sí que no. David prefirió pagar en vez de darle algo al Señor, ofrecerle algo al Señor que no le cueste nada. Ahora usted está yéndose para el otro lado
Y esa es la mentalidad del mundo. Ya este pastor se puso a hablar del dinero. No, yo le estoy diciendo algo bien concreto. No ofrezca nada al Señor que no le cueste nada. Le va a costar ser discípulo, lo van a rechazar los amigos, lo va a rechazar el mundo, lo va a rechazar su familia e incluso va a tener que sacrificar económicamente. Primeramente tienen que gastar en gasolina para venir. Algunos vienen de muy lejos, venir a la iglesia. Segundo, tiene que sacar el domingo, por lo menos el domingo, y decir, no voy a trabajar el domingo. El domingo lo tengo para la familia y el Señor. Es el día que vamos a aprender y a ser ministrados, a dejarnos ministrar de la palabra del Señor. Porque algunos prefieren trabajar el domingo que darle prioridad a ser ministrados por el Espíritu Santo a través de su palabra. O sea, sí se mete en lo económico también. Muchos son tocados y entienden que la palabra habla de que Dios ama el corazón que da con alegría. Y muchos dan con alegría, no por obligación, no porque se sientan presionados. Qué lindo es cuando ver que hermanos dan con alegría. Mire, a mí me da un gozo tremendo con el par de hermanas que han diezmado durante todo este tiempo de pandemia. Yo veo de repente, a mí me llegan los reportes ahí. Yo no miro mucho, pero veo ahí. No miro cuánto da muchas veces, pero veo siempre el nombre. Y siempre, mira, Señor, bendice, porque solamente el hecho de ver la constancia, a mí me habla del amor que le tienen a la obra. Muchos comienzan a hablar del dinero, no, es que los costos, es que la vida está muy difícil, pero cuando yo veo eso es el amor que le tienen a la obra. Su palabra es clara en el Nuevo Testamento. No den con tristeza, no den presionados, háganlo con alegría, dispongan en su corazón. El ser discípulo va a afectarte también la billetera. Vas a tener que hacerte cargo de la visión de la casa en donde tú estás. Bueno, eso sí es que no apareces de repente y vienes como visita a la iglesia. Pero si vas a un restaurante y comes y pagas la cuenta, ¿por qué cuando vas a tu iglesia, a tu casa, no te importa que haya alimento en la casa del Señor? Estoy hablando en sentido figurado. Malaquías dice que haya alimento en mi casa, refiriéndose a lo que se da. Y aquí en esta iglesia tienen el privilegio de que no mantienen a sus pastores, pero hay una infinidad de gastos, fíjese. Y yo digo, wow, si me parece que la gente no ha entendido que ser discípulo significa darlo todo para estar con ese maestro. ¿Qué dice la palabra? Juan 2, del 15 al 16. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Nosotros, cada vez que damos algo para la obra, el mundo no lo entiende. Yo tengo amigos que no entienden. Yo les digo les comparto que soy pastor voluntario y todo va bien, pero cuando llega el tiempo de hablar de dinero, siempre empiezan a hablar de los pastores que roban. Pero nunca he escuchado de parte de ellos este mensaje: un discípulo va a comprometer todo lo que tiene por amor, porque es discípulo. Porque él sigue lo que su maestro enseña. Y lo que está estipulado en la Biblia, cuando se acepta, entonces comenzamos a vivir una vida de discípulos. Tuvo que pagar 50 ciclos de plata David. Servir a Cristo nos va a afectar también, pero no sé si la palabra correcta es afectar, nos va a dar la bendición. ¿Usted cree que una persona que vivió, digamos vivió hace 200 años, ya está enterradita, ¿usted cree su sentido común de cristiano, de discípulo? ¿Usted cree que si esa persona se levantara a dar cuenta al Señor, se arrepentiría de haberle dado al Señor? Yo creo que se arrepentiría de muchas cosas que hizo en su vida, pero lo más lindo, yo creo que si se levanta de la tumba, es decir: Señor, yo te daba con alegría.
Nosotros vamos a morirnos algún día. Nuestro dinero, ¿quién sabe dónde va a quedar? Por eso la palabra nos dice que debemos hacer tesoros donde no hay ladrón, donde no hay nada que corroa, que se eche a perder el tesoro. Y eso es solamente en el cielo. Debemos hacer tesoros en el cielo. ¿Y cómo hacemos eso? Comprometiendo todo lo que nosotros somos. El ser discípulo de Cristo nos va también a influenciar la parte económica. Pero si es que realmente nosotros somos valientes, vamos a hacer lo que la palabra nos está llamando a hacer, demostrar nuestro amor por Dios. Si David lo hizo, el ejemplo debe ser igual. Cuando lo ofrezcan, si usted va a hacer un sacrificio al Señor, no espere las cosas gratis. Estoy hablando de sacrificio. Lo que se sacrifica al Señor no es de gratis. Lo que se sacrifica al Señor, como dice su palabra, se presenta en el altar porque primeramente es algo valiosísimo. Es algo que probablemente en nuestra mente no colocaríamos para ser quemado en el altar. Pero es una ofrenda que se da. No ofreceré sacrificio a mi Dios que no me cueste nada. Conocemos muy poco de los sacrificios económicos que hacen algunas personas, pero sí las hay algunas que sacrifican mucho. He escuchado de empresarios que viven con el 10% de lo que ganan y ofrendan el 90% de sus ganancias. ¿Cuánto usted se siente reflejada que ser discípulo lo refleja su parte económica también? Y ahí lo voy a dejar. Y por último, si somos discípulos, una vida de discípulo, nos va a costar que en el primer lugar de nuestro corazón esté nuestro maestro. Wow, ya vimos varios requisitos para ser discípulos. Ahora estoy entendiendo al pastor que me decía, sin que alguien acepte ser discípulo de Cristo, no puede comenzar a servir en la iglesia. Porque ser discípulo no significa que el primer lugar no lo va a tener nuestro cónyuge. Para abajo. ¡Fuera! Para el segundo lugar nomás. Cónyuge al segundo lugar. Pero el primer lugar es para nuestro maestro. De ahí en el tercer lugar, si se nos subieron nuestros hijos al primer lugar, ¡fuera! Para abajo. Pasaron al esposo, pasaron a la esposa y ahí llegan en el tercer lugar los hijos. ¿Por qué? Porque se parte por el orden de antigüedad y el que nos ha dado todo, nuestro Creador. Dios nos ha dado todo, nos da la oportunidad de tener una pareja de vida, esposa, esposo. Y si es esposo, esposa aparte, por ese motivo, nosotros seguimos con nuestro maestro en el primer lugar del corazón. Si nuestros hijos, por designio divino, partieran a la presencia del Señor, nosotros seguimos con nuestro maestro en el primer lugar. Nos dolería, sí, pero sabemos que Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero cuando invertimos esto y decimos somos discípulos y nuestro maestro son nuestros hijos, nuestro maestro es nuestro esposo, nuestra esposa, ahí anda, Dios mío. Si somos verdaderos discípulos del Señor, vamos a entender lo que es la prioridad, lo que es el orden. Y Dios dice que amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ninguna parte del Nuevo Testamento dice que hay que amar a las esposas con esas tres cosas. Dice, maridos, amar a vuestras esposas. Pero no dice con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hay que amarlas. Pero el primer lugar, ¿de quién es, mi hermano? Pero se dice que es cristiano usted. Y en este tiempo de coronavirus, muchos cristianos hay que ni siquiera les interesa que se abra la iglesia. Porque no quieren ir a la casa del maestro. No, yo estoy bien donde estoy. Con cordura, nuestros actos van a hablar por sí mismos. Ahora, tener el primer lugar en el corazón se va a ver también. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a estar enfocada en lo que Dios nos ha dado y en lo que Dios nos da. Si vamos a Efesios 2, 8 y 9, dice lo siguiente: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios,
ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. O sea, la salvación es un don gratuito que está en nosotros, y eso va a demostrar que nuestro corazón está lleno de lo que Dios ha puesto. Una rendición completa. Mire, yo no sé si muchas personas se preocupan más cuando ven una película como Armagedón, que se va a acabar el mundo, que cuando la Biblia está diciendo que necesitan ser salvos. Yo creo que el lenguaje no le hace justicia a las verdades muchas veces. Y cuando la palabra dice que Jesucristo vino para rescatar lo que estaba perdido, para dar vida eterna, y si es que no cree en Él, para condenación eterna, wow, eso, fíjese que el día que suceda nos vamos a dar cuenta de la tremenda realidad. Es más fuerte que caiga un meteorito en el planeta. ¿Se imagina que caiga un meteorito el estilo de película de Hollywood? No, perder eternamente nuestra alma, eso es más terrible. Pero tenemos a Jesucristo, que nos hace sus discípulos, y Él nos pide estar en el primer lugar. ¿Para qué? Para demostrarnos de que Él sabe dónde nos va a llevar, de que Él sabe en qué nos va a convertir, en hacedores de su palabra. La salvación es solo por fe, y eso lo tenemos en el corazón bien atesorado. Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por fe lo creemos, por fe declaramos eso. Romanos 5:1: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ser discípulo tiene un precio. Veamos lo que dice Lucas 9:23. Y a todos les decía: si alguno quiere seguirme, Jesucristo, el Maestro hablando, niéguese a sí mismo. ¿Le parece como un precio? Sí. Tome su cruz cada día, no los domingos. Estoy leyendo Lucas 9:23-24. Dice: tome su cruz cada día. Los lunes, los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo también. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Wow. Lucas 14:27 dice: y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahí está resumido todo el mensaje de hoy. El costo de ser cristiano es tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Mateo 26:39 dice lo siguiente: Jesús se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Aquí está en el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado y camino a la cruz. Si es posible, dice, transpiraba sangre. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo lo quiero, sino como tú lo quieres. Esas son palabras de un discípulo. Él seguía a su Padre. La Trinidad son uno. Y Él, estando en la tierra, seguía la voluntad del Padre. ¿Seguiremos nosotros de esa misma manera la voluntad de nuestro Maestro si somos discípulos? ¿Hemos entendido el costo de ser discípulos de Cristo? Nos damos cuenta que cuando nos preguntan: ¿y ustedes qué es lo que son? Ay, somos cristianos, dicen. ¿Entendemos lo que significa ser cristiano? Ser discípulo, que nos va a llegar la hora también de decir: si fuera posible, no quiero entregar esto, no quiero dejar de hacer esto, Señor, pero hágase tu voluntad. Si fuera posible, me gustaría que esta persona siguiera a mi lado, pero no voy a seguir con esa persona si a ti no te agrada lo que estoy haciendo. Si fuera posible, Señor, que siga pasando esta cosita por acá porque me está entrando bastante dinero al bolsillo. Pero por ti, Señor, voy a dejar de hacerlo.
Si fuera posible, a mí me gustaría decir lo que se me da la regalada gana y soltar mi carácter cuando me enojo. Así soy yo y así nací y así me moriré. Pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y forma mi carácter a un carácter cristiano. Y ahí hay muchos, si fuera posible. Pero lamentablemente para ser discípulos vamos a tener que pagar un costo. Considera el costo que pagó Jesucristo. La cruz, dolor extremo, clavos. O sea, Él entregó su cuerpo para ser molido. Dolor extremo. A nosotros no se nos pide ese costo todavía. Estamos en un tiempo, dicen, de tiempos muy difícil de coronavirus, nunca antes visto, y nosotros más gordos estamos, más panzones estamos. ¿Qué tanto sufrimiento estamos viendo? En otros países la están pasando muy mal. Aquí aún nos estamos engordando y no queremos ser discípulos del Señor. ¿Cuántos estamos orando, orar sin cesar en los estudios? ¿Cuántos estamos participando en los estudios bíblicos? No, ahí estamos reocupados. No vaya a ser que pase lo mismo que los días de Noé, que todos andaban ocupados, ocupadísimos, hasta casándose y dándose y entregándose en casamientos y en celebraciones, hasta que vino el diluvio y se cerró la puerta y ya no hubo salvación. ¿Pagaremos el costo de ser discípulos? Porque ser cristiano, hoy en día cualquiera se dice ser cristiano, pero muy pocos quieren pagar el precio de ser discípulos dejando los pecados favoritos, de pagar el precio de ser discípulo sabiendo que el mundo nos va a rechazar, de ser discípulos sabiendo que nos puede costar la parte económica, pero va a ser una bendición. Dios no nos roba. Dios mira lo que se le da y bendice. Recuerde siempre, cuando se trata de dinero, Dios ama al dador alegre. Y por último, pagaremos el costo, si es que somos discípulos, de tener en el primer lugar de nuestro corazón a Cristo. Saque a su esposo, saque a su esposa, saque a sus hijos, saque el dinero, saque el nacionalismo, coloque a Jesucristo y lo demás se va a ir ordenando de a poquito. Jesucristo, su cónyuge, sus hijos, su familia y todo lo demás va a caer en un orden cuando usted se convierte verdaderamente en discípulo del Señor. La próxima vez que le pregunten, ¿y usted qué es lo que es? No diga soy cristiano, diga soy discípulo. Soy discípula de Cristo. Oramos. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú has entregado. Gracias, Señor, porque nos has traído un domingo más a escuchar el consejo, dirección de tu palabra. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies. Señor, tu palabra es la luz que nos guía en tiempos de oscuridad. Gracias porque tú eres fiel, pero tú eres un maestro, el que espera que sus discípulos paguen el costo. Tú lo dijiste, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ayúdanos, Señor. Primeramente a mí, ayúdame a acomodarme más a ti, Señor, a moldearme más al sistema de vida que tú quieres que yo tenga. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Amén.